Pastor rompe un cuadro del Inmaculado Corazón, pero el padre lo silencia con dos pasajes de peso. Un sonido sordo resonó en el salón de conferencias del Hotel Alba Caracas. No fue un aplauso ni una protesta, sino el golpe seco de un objeto contra el suelo. El padre Luis, sentado a la mesa, mantuvo la compostura mientras observaba cómo el pastor Alejandro, con el rostro enrojecido por la ira, levantaba los fragmentos de un marco dorado y los dejaba caer nuevamente al suelo. ¡Idolatría!, gritó con la voz temblorosa por la indignación. El aire se espesó. 320 personas, entre católicos y evangélicos, observaban la escena con asombro y temor. La luz cálida de los focos iluminaba el rostro crispado del pastor, mientras que el padre Luis, con una serenidad casi sobrenatural, permanecía en silencio, esperando el momento oportuno para responder. El silencio, denso y expectante, se extendió por el salón. El pastor Alejandro, con la respiración agitada, señaló los pedazos de la imagen del Inmaculado Corazón de María. Este es el fruto de su engaño, padre Luis. ¿Cómo pueden adorar imágenes cuando la Biblia lo prohíbe explícitamente?, preguntó con la voz cargada de desafío. Sus ojos, brillantes de furia, parecían buscar una respuesta inmediata, una justificación que no llegaba. El padre Luis se acomodó en su silla, con una calma que contrastaba con la exaltación del pastor. Sus manos, cruzadas sobre el regazo, permanecían inmóviles. «Pastor Alejandro», respondió finalmente con voz pausada y firme, «entiendo su pasión, pero permítame ofrecerle una perspectiva diferente, una que quizás no haya considerado». Su mirada, serena y penetrante, se posó en el pastor. «¿Realmente cree que la Iglesia Católica adora imágenes?», continuó el padre Luis, con un tono suave pero firme. «Nosotros veneramos a la Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos su papel único en la historia de la salvación y buscamos su intercesión ante Dios». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras observaba la reacción del pastor. El pastor Alejandro frunció el ceño, visiblemente irritado por la respuesta del padre Luis. «Eso es una sutileza, padre. La Biblia es clara. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás», citó con la voz resonando en el salón. El padre Luis asintió lentamente. «Conozco ese versículo, pastor Alejandro, pero ¿ha considerado el contexto en el que fue escrito? ¿Ha reflexionado sobre el propósito de esa prohibición?», preguntó con un brillo en los ojos. «Permítame compartir con usted una interpretación que podría sorprenderle». El público contuvo la respiración. El pastor Alejandro se cruzó de brazos, con una expresión de incredulidad. «No hay interpretación que pueda justificar la idolatría», respondió con un tono desafiante. «La palabra de Dios es clara y no necesita ser reinterpretada para complacer sus tradiciones». Su mirada se dirigió a la multitud, buscando apoyo a sus palabras. El padre Luis suspiró suavemente. «Pastor Alejandro, le pido que abra su corazón y su mente a la posibilidad de que quizás, solo quizás, haya interpretado mal este pasaje», dijo con un tono conciliador. «Le propongo que juntos exploremos las Escrituras y busquemos la verdad con humildad y sinceridad». El silencio volvió a apoderarse del salón. Una mujer en la primera fila tosió nerviosamente. Un joven, sentado en la parte trasera, comenzó a grabar la escena con su teléfono móvil. La tensión era palpable, casi cortante. El padre Luis esperó pacientemente la respuesta del pastor, con la serenidad de quien sabe que la verdad está de su lado. El suor comenzaba a aparecer en la frente del pastor, visible para los más cercanos. «¿Qué tiene en mente, padre?», preguntó finalmente el pastor Alejandro, con un tono de desconfianza. «No creo que pueda convencerme de que la idolatría es aceptable ante los ojos de Dios».
pero su voz, aunque firme, mostraba una ligera vacilación. El padre Luis sonrió levemente, sabiendo que había logrado sembrar una semilla de duda en la mente del pastor. «Le propongo que examinemos juntos el libro de Éxodo», respondió el padre Luis con un tono invitador. «Allí encontraremos un pasaje que, a primera vista, podría parecer contradictorio con la prohibición de las imágenes, pero que en realidad nos revela una profunda verdad sobre la naturaleza de la veneración». El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la mente del pastor y del público. El pastor Alejandro asintió lentamente, con una expresión de curiosidad en el rostro. «Bien, padre, estoy dispuesto a escucharlo», dijo, con un tono cauteloso, «pero le advierto que no me convencerá fácilmente». El padre Luis sonrió, sabiendo que el debate apenas comenzaba. El olor a madera rota y tensión llenaba el espacio. «Bien, padre, estoy dispuesto a escucharlo», dijo el pastor Alejandro, con un tono cauteloso, «pero le advierto que no me convencerá fácilmente». El padre Luis sonrió, sabiendo que el debate apenas comenzaba. El olor a madera rota y tensión llenaba el espacio. La sala de conferencias del Hotel Alba Caracas, con capacidad para casi 400 personas, estaba a reventar. Unas 320 almas se apiñaban entre las sillas, algunas sentadas en el suelo, otras de pie contra las paredes, expectantes ante el duelo dialéctico que estaba a punto de desarrollarse. La luz artificial, intensa y blanca, rebotaba en las paredes claras, creando una atmósfera casi quirúrgica donde cada gesto, cada palabra, sería analizada con lupa. El pastor Alejandro, un hombre corpulento de unos 45 años, con una barba bien recortada y un traje oscuro impecable, se paseó por el escenario con una energía contenida, como un felino enjaulado. Sus ojos, normalmente chispeantes de fervor, ahora reflejaban una mezcla de desafío y ligera incertidumbre. Sus manos, acostumbradas a sostener la Biblia con firmeza, ahora se entrelazaban nerviosamente a su espalda. El padre Luis, por su parte, permanecía sentado en su silla con una calma imperturbable. Su rostro, marcado por los años y la sabiduría, irradiaba serenidad. Sus ojos profundos y oscuros parecían penetrar el alma del pastor. Sus manos, reposadas sobre su regazo, sostenían un rosario de madera oscura. El silencio en la sala era casi palpable, roto solo por el leve zumbido del sistema de ventilación. El incidente del cuadro aún resonaba en el aire. El Inmaculado Corazón de María, ahora reducido a fragmentos en el suelo, era un símbolo de la profunda división que existía entre las dos confesiones. El pastor Alejandro había actuado impulsivamente, movido por una convicción inquebrantable, pero ahora, frente a la calma del padre Luis, parecía dudar de su propia audacia. «Padre», comenzó el pastor Alejandro, caminando lentamente hacia el centro del escenario, «usted sabe que la Biblia prohíbe la creación de imágenes para ser adoradas. El libro de Éxodo es claro al respecto. No hay margen para la interpretación». Su voz, aunque resonante, carecía de la seguridad que solía caracterizarlo. El padre Luis asintió lentamente. «Pastor Alejandro, estoy de acuerdo en que el libro de Éxodo contiene una prohibición sobre la creación de imágenes para la adoración», respondió con suavidad. «Pero, ¿está seguro de que esa prohibición se aplica a todas las imágenes, en todo momento y en todo lugar? ¿No cree que es necesario analizar el contexto histórico y cultural en el que se escribió ese mandamiento?» Una mujer en la tercera fila asintió vigorosamente, con los ojos fijos en el padre Luis. Un hombre a su lado frunció el ceño, visiblemente confundido. El padre Luis continuó: «Le propongo que juntos exploremos el libro de Éxodo con mayor profundidad. Encontraremos pasajes que, a primera vista, podrían parecer contradictorios, pero que en realidad se complementan y nos revelan una verdad más profunda sobre la relación entre Dios
y su pueblo. El pastor Alejandro se detuvo en seco, con el ceño fruncido. «No entiendo a dónde quiere llegar, padre», dijo con un tono de impaciencia. «La Biblia es clara. No necesitamos buscar interpretaciones rebuscadas para justificar prácticas que son claramente contrarias a la palabra de Dios». El sudor comenzaba a ser más evidente en su frente. «Pastor Alejandro», respondió el padre Luis con una sonrisa amable, «le pido que tenga paciencia y que me permita explicar mi punto de vista. Le aseguro que no estoy tratando de justificar la idolatría. Simplemente estoy tratando de comprender la voluntad de Dios con mayor precisión». El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la mente del pastor. «Bien, padre», dijo finalmente el pastor Alejandro, suspirando pesadamente. «Pero le advierto que no me convencerá fácilmente. Estoy dispuesto a escuchar su interpretación, pero no voy a comprometer mis creencias». Se cruzó de brazos, esperando la respuesta del padre Luis. El padre Luis asintió. «Le agradezco su disposición a escuchar, pastor Alejandro», dijo con sinceridad. «Le propongo que leamos juntos Éxodo capítulo 25, versículos 18 al 20. El padre Luis abrió su Biblia buscando el pasaje. Aquí se describe la construcción del Arca de la Alianza y se ordena colocar 2 querubines de oro en la parte superior. El pastor Alejandro frunció el ceño aún más. «¿Querubines? ¿Imágenes esculpidas?», preguntó con incredulidad. «Pero eso contradice directamente el mandamiento de no hacer imágenes». La tensión en la sala era palpable. El debate había entrado en un terreno peligroso. «¿Querubines de oro?», repitió el pastor Alejandro, su voz cargada de incredulidad. «Padre Luis, esto es una contradicción flagrante. ¿Cómo puede justificar la Iglesia Católica la veneración de imágenes cuando la propia Biblia lo prohíbe explícitamente? Esto es un engaño, una manipulación de la palabra de Dios para justificar sus prácticas idólatras». Un leve temblor recorrió su mano mientras sostenía con fuerza la Biblia. El padre Luis mantuvo la calma, su mirada fija en el pastor Alejandro. «Pastor, le ruego que no se deje llevar por la ira», respondió con un tono conciliador. «Como le he dicho, es necesario analizar el contexto de cada pasaje bíblico. El hecho de que Dios ordenara la creación de los querubines en el Arca de la Alianza no significa que esté permitiendo la idolatría. Significa que las imágenes pueden tener un propósito sagrado, siempre y cuando no sean adoradas como dioses». El pastor Alejandro negó con la cabeza, visiblemente exasperado. «Padre, usted está tergiversando la verdad. No hay forma de interpretar el mandamiento de no hacer imágenes de otra manera. Es una prohibición absoluta, sin excepciones. Ustedes, los católicos, han caído en la idolatría y están llevando a muchos al error». Se dirigió al público, extendiendo los brazos. «Hermanos y hermanas, no se dejen engañar por falsas doctrinas. La Biblia es clara. No adorarás imágenes». En ese momento, el pastor Alejandro se acercó a una mesa cercana, donde había una imagen del Inmaculado Corazón de María. Sin previo aviso, la tomó con fuerza y la estrelló contra el suelo. El estruendo resonó en todo el salón, causando un silencio sepulcral. La imagen quedó hecha pedazos, con los fragmentos esparcidos por el suelo. El rostro del padre Luis permaneció sereno, aunque una sombra de tristeza cruzó sus ojos. El lugar, un salón de conferencias en el centro de Caracas, estaba repleto. Unas 320 personas se habían congregado para presenciar el debate entre el padre Luis y el pastor Alejandro. Las paredes, pintadas de un blanco tenue, estaban adornadas con modestos cuadros de paisajes venezolanos. La iluminación provenía de lámparas fluorescentes que colgaban del techo, creando una atmósfera fría y distante. La temperatura era cálida, pero la tensión en el aire la hacía sentir más sofocante. El pastor Alejandro,
un hombre de unos 45 años, de complexión robusta y cabello oscuro, peinado hacia atrás, irradiaba fervor. Sus ojos brillaban con una intensidad casi fanática, y su voz resonaba con convicción. Había llegado a Caracas desde un pequeño pueblo en los Andes, donde había construido una iglesia próspera gracias a su elocuencia y su interpretación literal de la Biblia. Su motivación principal era desenmascarar la idolatría de la Iglesia Católica, a la que consideraba una institución corrupta y engañosa. El padre Luis, por el contrario, era la personificación de la calma y la serenidad. Con sus 60 años y su rostro marcado por la experiencia, transmitía una sensación de sabiduría y paciencia. Había dedicado su vida al estudio de las Escrituras y a la defensa de la fe católica, siempre con un enfoque respetuoso y dialogante. Su objetivo en el debate era aclarar las dudas y promover la comprensión entre católicos y protestantes sin recurrir a la confrontación ni al insulto. Entre el público, las reacciones eran diversas. Algunos miraban al pastor Alejandro con aprobación, asintiendo con la cabeza a cada una de sus palabras. Otros, en cambio, fruncían el ceño, mostrando su desacuerdo con sus ataques a la Iglesia Católica. Un grupo de jóvenes, sentados en las primeras filas, grababan el debate con sus teléfonos móviles, ansiosos por compartirlo en las redes sociales. Una anciana, vestida con un traje negro, rezaba en silencio, con un rosario entre sus manos. El pastor Alejandro, eufórico por su acto de desafío, alzó la voz. «Miren, hermanos, así es como debemos tratar a los ídolos, destruirlos, eliminarlos de nuestra vida. No podemos permitir que nos alejen de Dios». El silencio sepulcral fue interrumpido por algunos aplausos tímidos, pero la mayoría de los presentes permanecieron en silencio, sorprendidos por la violencia del acto. Una joven se cubrió la boca con la mano, visiblemente horrorizada. El padre Luis se acercó a los restos de la imagen, agachándose para recoger algunos fragmentos. Lo hizo con delicadeza, como si estuviera recogiendo los restos de un ser querido. Luego se levantó y se dirigió al pastor Alejandro, con una mirada llena de compasión. «Pastor, lamento que haya recurrido a la violencia para expresar su desacuerdo», dijo con un tono suave. «Creo que el diálogo y el respeto son las mejores herramientas para encontrar la verdad». El pastor Alejandro, envalentonado por la reacción del público, se cruzó de brazos y sonrió con sarcasmo. «Padre, usted habla de diálogo y respeto, pero su iglesia ha perseguido y asesinado a miles de personas a lo largo de la historia. Ustedes son los que deben pedir perdón, no nosotros». Un murmullo recorrió el auditorio. La tensión había llegado a su punto máximo. El padre Luis suspiró y negó con la cabeza. «Pastor, no voy a negar los errores del pasado», respondió con serenidad. «Pero creo que es importante mirar hacia el futuro y construir un camino de reconciliación. No podemos seguir viviendo en el rencor y el resentimiento». Se detuvo un momento, buscando las palabras adecuadas. «Le propongo que, en lugar de destruir imágenes, nos dediquemos a construir puentes de entendimiento entre nuestras comunidades». El pastor Alejandro soltó una carcajada. «Construir puentes. Padre, usted vive en un mundo de fantasía. No hay forma de construir puentes con aquellos que adoran ídolos. La única solución es convertirlos a la verdadera fe». Se dirigió al público nuevamente. «Hermanos y hermanas, les invito a unirse a mi lucha contra la idolatría. Juntos podemos limpiar nuestra tierra de la influencia maligna de la Iglesia Católica». El padre Luis, con una calma imperturbable, abrió su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 44, versículos 9 al 20. «Pastor Alejandro, quiero invitarlo a reflexionar sobre estas palabras del profeta Isaías», dijo con suavidad. «Aquí se describe la necedad de aquellos que fabrican ídolos y luego los adoran. ¿No cree que estas palabras también se aplican a nosotros, los cristianos?
¿No cree que corremos el riesgo de convertir nuestras propias ideas y creencias en ídolos? El ambiente se tornó expectante. El ambiente se tornó expectante. El padre Luis, con la Biblia abierta, mantenía la mirada fija en el pastor Alejandro. El aire parecía cargado de una electricidad invisible, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Algunas personas en el público contenían la respiración, anticipando una respuesta del pastor. Otros, en cambio, observaban con curiosidad, preguntándose cómo reaccionaría ante la calma del sacerdote. El pastor Alejandro se removió incómodo en su lugar. Su rostro, antes lleno de fervor, ahora mostraba una ligera incertidumbre. La calma del padre Luis contrastaba fuertemente con su explosión de ira anterior. El silencio en el salón era casi ensordecedor, roto solo por el suave murmullo del aire acondicionado. «Padre, usted interpreta las Escrituras a su manera», dijo finalmente el pastor, con un tono menos vehemente. «¿Acaso no es eso lo que hacemos todos?», respondió el padre Luis con una sonrisa amable. Cada uno de nosotros se acerca a la palabra de Dios con su propia historia, sus propias experiencias, sus propias preguntas. Lo importante es hacerlo con honestidad y humildad, buscando la verdad en comunidad. El padre Luis cerró la Biblia e comenzó a falar directamente. El padre Luis se acercó un poco más al borde del escenario, buscando un contacto visual directo con el pastor. «Pastor Alejandro, usted ha mostrado valentía al defender sus creencias», continuó. «Pero la valentía no justifica la violencia. La fe no debe ser impuesta por la fuerza, sino ofrecida con amor y respeto». El suor comenzó a percorrer a testa de Alejandro, visible para todos. El pastor Alejandro bajó la mirada por un instante, como si estuviera reflexionando sobre las palabras del padre Luis. Luego la levantó nuevamente, con una expresión de determinación. «Padre, usted habla de amor y respeto, pero su iglesia adora a una mujer», replicó con un tono de desafío. «La Biblia dice claramente que solo debemos adorar a Dios. ¿Cómo puede justificar la veneración mariana?». El padre Luis asintió con serenidad. «Pastor Alejandro, la Iglesia Católica no adora a María», explicó. «La veneramos como la Madre de Dios, como la primera discípula de Jesús, como un modelo de fe y santidad. Reconocemos su papel único en la historia de la salvación, pero sabemos que la adoración solo pertenece a Dios». Sus manos tremían levemente en cuanto aseguraba a Biblia. «Pero ustedes le rezan a ella, le piden favores, le atribuyen milagros», insistió el pastor Alejandro. «Eso es idolatría, padre. No hay otra forma de llamarlo». Algunos murmullos de concordancia se escucharon entre el público, provenientes de algunos miembros de la comunidad evangélica. Una anciana asintió con la cabeza, con una expresión de convicción. El padre Luis mantuvo la calma y respiró hondo. «Pastor Alejandro, cuando le pedimos a María que interceda por nosotros, no estamos negando la mediación única de Cristo», aclaró. «Estamos pidiendo a una hermana mayor en la fe que nos acompañe en nuestro camino hacia Dios, como cuando pedimos a un amigo que ore por nosotros». El padre Luis caminaba de un lado para otro. El pastor Alejandro frunció el ceño. «Pero la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo», argumentó. «Está en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Cómo puede ignorar una verdad tan clara?». Él ergueu a voz, buscando o apoyo da multidão. El padre Luis sonrió con benevolencia. «Pastor Alejandro, conozco muy bien ese versículo», respondió. «Pero también conozco otros pasajes de la Escritura que hablan de la intercesión de los santos. En el Apocalipsis, por ejemplo, se describe a los ángeles que ofrecen a Dios las oraciones de los santos. El suor escorría pela testa do pastor, visível para todos. «Eso es una interpretación alegórica, padre», replicó el pastor Alejandro. «No podemos tomar esos pasajes literalmente».
Ele tentava manter a compostura, mas a pressão aumentava a cada instante. Alguns membros de sua congregação o observavam com preocupação. El padre Luis assintió nuevamente. Pastor Alejandro, entiendo su punto de vista, dijo. Pero creo que es importante tener una visión integral de la Escritura, sin descartar aquellos pasajes que no encajan con nuestras ideas preconcebidas. La Biblia es un libro complejo y misterioso que requiere una lectura atenta y orante. Ele falaba con convicción, mas sin arrogancia. El pastor Alejandro guardó silencio por un momento, como si estuviera buscando una respuesta contundente. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y confusión. La multitud observaba atentamente, esperando el próximo movimiento en el debate. O local estaba lotado. Muitas pessoas esperaban ansiosamente o próximo argumento. Finalmente, el pastor Alejandro suspiró y dijo: «Padre, creo que estamos llegando a un punto muerto. No vamos a ponernos de acuerdo en este tema. Usted tiene su interpretación de la Biblia y yo tengo la mía». Él le parecía derrotado, mas ainda no estaba dispuesto a ceder completamente. El padre Luis se acercó y colocó la mano sobre el hombro del pastor en un gesto de paz. «Pastor Alejandro, respeto su honestidad y su pasión por la verdad», dijo el padre Luis. «Aunque no estemos de acuerdo en todo, podemos seguir dialogando y aprendiendo el uno del otro. Al final, ambos buscamos el mismo objetivo: amar a Dios y servir a nuestros hermanos». Algumas pessoas no público começaram a aplaudir timidamente. O debate ainda não havia terminado, mas o clima havia se suavizado un pouco. El padre Luis se aproximó y colocó la mano sobre el hombro del pastor en un gesto de paz. «Pastor Alejandro, respeto su honestidad y su pasión por la verdad», dijo el padre Luis. «Aunque no estemos de acuerdo en todo, podemos seguir dialogando y aprendiendo el uno del otro. Al final, ambos buscamos el mismo objetivo: amar a Dios y servir a nuestros hermanos». Algunas personas en el público comenzaron a aplaudir tímidamente. O debate ainda não havia terminado, mas o clima havia se suavizado un pouco. Pero la calma duraría poco. El pastor Alejandro, visiblemente agitado, se apartó bruscamente. «No, padre, no podemos seguir fingiendo que todo está bien», exclamó, su voz resonando por todo el salón de conferencias en Caracas. «La idolatría es abominable a los ojos de Dios. Debemos denunciarla sin miedo». Un murmullo recorrió la sala, anticipando la tormenta que se avecinaba. El padre Luis lo observaba con una mezcla de tristeza y preocupación. Conocía la historia del pastor Alejandro, un hombre marcado por un pasado de sufrimiento y desilusión. Su fervor religioso, aunque sincero, a menudo rayaba en el fanatismo. Sabía que detrás de su aparente seguridad se escondía una profunda inseguridad. Alejandro había crecido en un hogar disfuncional, marcado por la pobreza y la violencia. Su padre, un hombre alcohólico y abusivo, había abandonado a su familia cuando él era apenas un niño. Su madre, una mujer devota, lo había criado en la fe evangélica, inculcándole un profundo temor a Dios y un rechazo absoluto a cualquier forma de idolatría. Aos 17 anos, ele teve uma experiência de quase morte que o transformó radicalmente. La experiencia lo convenció de que Dios lo había llamado a una misión especial: combatir la idolatría y predicar el evangelio puro. Se convirtió en pastor a una edad temprana y rápidamente ganó fama por sus sermones apasionados y su defensa intransigente de la verdad bíblica. Sin embargo, su celo a menudo lo llevaba a confrontaciones innecesarias y a un juicio severo de aquellos que no compartían sus creencias. Alejandro se sentía incomprendido, rejeitado inclusive por miembros de su propia comunidad. El padre Luis, por otro lado, provenía de una familia católica tradicional y acomodada. Había estudiado en los mejores colegios y universidades y había dedicado su vida al servicio de la Iglesia.
Su fe era sólida y profunda, pero también abierta al diálogo y a la comprensión. Él creía que la verdad se encontraba en la armonía entre la fe y la razón, entre la tradición y la modernidad. Desde criança, ele foi ensinado a respeitar as outras religiões y a buscar puntos en común con ellas. El padre Luis había conocido la obra del pastor Alejandro a través de los medios de comunicación. Había visto sus sermones y leído sus artículos, y había quedado impresionado por su inteligencia y su pasión. Sin embargo, también le preocupaba su actitud intransigente y su falta de empatía hacia aquellos que no compartían sus creencias. Él creía que el diálogo era la única forma de superar las diferencias y construir puentes entre las diferentes religiones. El encuentro en Caracas representaba una oportunidad única para eso. «Miren», gritó el pastor Alejandro, señalando un cuadro del Inmaculado Corazón de María que colgaba en una pared del salón. «Esa imagen es una ofensa a Dios. No podemos adorar a ídolos de madera y yeso. La Biblia nos prohíbe hacer imágenes y postrarnos ante ellas». El ambiente se cargó de tensión. Algunas personas se levantaron de sus asientos temiendo lo que pudiera suceder. El padre Luis respiró hondo y trató de mantener la calma. «Pastor Alejandro, entiendo su preocupación», dijo con voz firme pero serena. «Pero nosotros no adoramos las imágenes. Las veneramos como representaciones de la Virgen María, la Madre de Dios. Ella es un modelo de fe y de amor para todos los cristianos». El suor escorría pela testa do padre, que tentaba manter a compostura. El pastor Alejandro ignoró las palabras del padre Luis. Con un movimiento rápido y violento, se dirigió hacia el cuadro del Inmaculado Corazón de María. Tomó una silla y la levantó por encima de su cabeza. «Voy a destruir este ídolo», gritó con furia. «Voy a demostrarles que Dios es más poderoso que cualquier imagen». La multitud gritó horrorizada. Antes de que alguien pudiera detenerlo, el pastor Alejandro estrelló la silla contra el cuadro. El vidrio se hizo añicos y la imagen de la Virgen María quedó destrozada en el suelo. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Todos miraban con incredulidad la escena dantesca. El padre Luis permaneció inmóvil, con el rostro pálido pero con la mirada fija en el pastor. Sabía que su respuesta sería crucial. El silencio, pesado como una lápida, oprimía el salón. Los 320 asistentes parecían haber contenido la respiración, con los ojos fijos en los fragmentos del cuadro y en el pastor Alejandro. El aire vibraba con una mezcla de incredulidad, rabia y temor. El padre Luis, con la palidez acentuada por la tenue luz que entraba por las ventanas, se irguió aún más, buscando en su interior la fortaleza necesaria para responder. «Pastor Alejandro», comenzó el padre Luis, su voz apenas un susurro que, sin embargo, se proyectó con claridad en el silencio. «Usted ha cometido un acto lamentable, un acto que, estoy seguro, no representa el espíritu del evangelio que predica». Sus manos, aunque ligeramente temblorosas, se mantenían firmes sobre el atril. Buscó la mirada de algunos feligreses, encontrando en sus rostros una mezcla de angustia y esperanza. El pastor Alejandro, con el rostro enrojecido por la ira, permanecía inmóvil junto a los restos del cuadro. Su respiración era agitada y sus puños estaban apretados. Parecía un león enjaulado, listo para atacar de nuevo. «Es que no entienden», exclamó finalmente, su voz resonando con fuerza. «Están adorando a una simple mujer. Están violando el primer mandamiento». «¿Acaso no leen la Biblia?», continuó el pastor, gesticulando con vehemencia. «Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso».
El eco de sus palabras resonaba en el salón, sembrando la duda en algunos corazones. El padre Luis asintió lentamente. «Conozco bien ese pasaje, pastor Alejandro», respondió con calma, «pero usted lo está interpretando fuera de contexto. Nosotros no adoramos las imágenes, las veneramos como símbolos de la fe y del amor de Dios». Se ajustó las gafas y miró fijamente al pastor, buscando un atisbo de comprensión en sus ojos. «¿Símbolos?», replicó el pastor con sarcasmo. «Símbolos vacíos, ídolos que desvían la atención del verdadero Dios». Se acercó al atril, desafiando al padre Luis con la mirada. «Ustedes los católicos se han alejado de la verdadera fe. Han añadido tradiciones y dogmas que no están en la Biblia». El padre Luis suspiró. Sabía que este era el momento crucial. Debía responder con sabiduría y firmeza, sin caer en la provocación. «Pastor Alejandro, ¿cree usted que la Biblia es la única fuente de verdad?», preguntó con suavidad. «Porque, si es así, ¿cómo explica usted la existencia del canon bíblico? ¿Quién decidió qué libros debían incluirse y cuáles no?». El pastor Alejandro frunció el ceño. «Eso es diferente», murmuró. «Eso fue obra de los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo». El sudor comenzaba a perlársele en la frente, señal de su creciente incomodidad. Algunos miembros de su congregación lo miraban con incertidumbre. «¿Y quiénes eran los apóstoles, pastor Alejandro?», prosiguió el padre Luis, manteniendo su tono sereno. «Eran hombres formados en la tradición judía, en la enseñanza de Jesús. Ellos transmitieron la fe a sus discípulos, quienes a su vez la transmitieron a otros. Esa transmisión oral y escrita es lo que llamamos tradición». «¿Tradición?», interrumpió el pastor con desprecio. «La tradición humana es una invención del hombre. La Biblia es suficiente». Algunos murmullos de aprobación resonaron entre sus seguidores, pero otros permanecieron en silencio, reflexionando sobre las palabras del padre Luis. La temperatura en el salón parecía aumentar, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. El padre Luis respiró hondo y abrió su Biblia. «Permítame leerle un pasaje de la Escritura, pastor Alejandro», dijo con voz firme. «Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra». Levantó la mirada y la fijó en el pastor. La palabra doctrina aquí se refiere tanto a las enseñanzas escritas como a las transmitidas oralmente. San Pablo nos exhorta a mantener ambas. El pastor Alejandro permaneció en silencio, con el rostro crispado. Sus argumentos parecían tambalearse ante la contundencia de las palabras del padre Luis. Los 320 asistentes observaban la escena con atención, conscientes de que estaban presenciando un momento decisivo. La fe de muchos pendía de un hilo, esperando una respuesta que pudiera reconciliar la razón y la creencia. El padre Luis prosiguió. «Además, pastor Alejandro, usted dice que veneramos a María, pero ¿acaso no dice la Biblia en Lucas, capítulo 1, versículo 48? Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones». Si la propia Escritura profetiza que todas las generaciones la llamarán bienaventurada, ¿por qué usted se niega a hacerlo? La pregunta quedó suspendida en el aire, esperando una respuesta que no llegaba. El padre Luis había sembrado una semilla de duda en el corazón del pastor, una duda que amenazaba con desmoronar sus convicciones más arraigadas. «Pero, padre Luis, ustedes los católicos han añadido tantas cosas a la fe original», respondió el pastor Alejandro, visiblemente agitado. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía su Biblia, buscando desesperadamente un argumento sólido. «Han inventado dogmas, han creado tradiciones que no están en la Escritura. ¿Cómo pueden justificar eso?». La tensión en el salón era palpable.
como una cuerda a punto de romperse. El padre Luis mantuvo la calma. Pastor Alejandro, ¿está usted sugiriendo que la Iglesia Católica ha alterado la palabra de Dios? Preguntó con suavidad, pero con una mirada penetrante. Porque si es así, estaría contradiciendo las propias palabras de Jesús, quien prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su Iglesia. ¿Cree usted que Jesús faltaría a su promesa? Un murmullo recorrió la sala. Algunos de los seguidores del pastor Alejandro parecían inquietos, mientras que los católicos presentes asentían con fervor ante las palabras del padre Luis. La luz del atardecer entraba por las ventanas, iluminando el rostro sereno del sacerdote y la expresión tensa del pastor. La atmósfera era densa, cargada de expectación y fervor religioso. El pastor Alejandro respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. No digo que hayan alterado la palabra de Dios, pero sí que la han interpretado de manera errónea, replicó con vehemencia. Han añadido tradiciones humanas que oscurecen la verdadera enseñanza de la Biblia. La veneración a María, la creencia en el purgatorio, la autoridad del Papa, todo eso son invenciones humanas. El padre Luis sonrió levemente. Pastor Alejandro, ¿conoce usted la historia de la iglesia primitiva? Preguntó con calma. En los primeros siglos, antes de que se compilara la Biblia tal como la conocemos hoy, ¿cómo se transmitía la fe? ¿Acaso no era a través de la tradición oral y escrita de los apóstoles? Sus palabras resonaron en el salón, desafiando las convicciones del pastor. Pero la Biblia es la única fuente de autoridad, insistió el pastor Alejandro, aferrándose a su argumento principal. Todo lo que necesitamos para la salvación está contenido en las Sagradas Escrituras. No necesitamos ninguna tradición humana. El suor comenzaba a escurrir por su frente, visible para todos. El padre Luis asintió con paciencia. Pastor Alejandro, ¿quién le dijo que la Biblia es la única fuente de autoridad? Preguntó con suavidad. Porque la propia Biblia no dice eso. De hecho, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No dice que la Escritura es suficiente por sí sola. El pastor Alejandro guardó silencio, visiblemente desconcertado. Sus argumentos parecían desmoronarse ante la lógica implacable del padre Luis. Algunos de sus seguidores lo miraban con preocupación, mientras que otros comenzaban a cuestionar sus propias creencias. La tensión en el salón aumentaba por momentos. Además, continuó el padre Luis, usted dice que la veneración a María es una invención humana. Pero, ¿acaso no fue el propio Dios quien la eligió para ser la madre de su hijo? ¿Acaso no fue el arcángel Gabriel quien la saludó como llena de gracia? ¿Acaso no fue Isabel quien la llamó bendita entre las mujeres? El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran hondo en la conciencia del pastor. El pastor Alejandro intentó responder, pero las palabras se le atascaban en la garganta. La presión era intensa, la mirada de los 320 asistentes fija en él, esperando una respuesta que no llegaba. Su rostro se enrojeció, y sus manos temblaban aún más. La derrota parecía inminente. «Ustedes idolatran a María», acusó finalmente el pastor, con la voz temblorosa. «La ponen por encima de Dios. Eso es idolatría». El padre Luis negó con la cabeza, con una expresión de tristeza en el rostro. «Pastor Alejandro, nosotros no idolatramos a María», respondió con serenidad. «Nosotros la veneramos como la Madre de Dios, como la mujer que dijo sí a la voluntad divina. La honramos como el modelo de fe y obediencia que todos los cristianos debemos seguir, pero siempre reconocemos que Dios es el único que merece nuestra adoración». El pastor Alejandro permaneció en silencio, derrotado.
Sus argumentos se habían agotado y su fe parecía tambalearse. La luz del atardecer se desvanecía, sumiendo el salón en una penumbra que reflejaba la oscuridad en su corazón. El padre Luis lo observaba con compasión, esperando que la semilla de la verdad que había sembrado germinara en su interior. «¿Y qué me dice de los milagros, padre Luis?», insistió el pastor Alejandro, buscando desesperadamente un resquicio para retomar el control del debate. Su camisa, antes impecable, ahora mostraba manchas de sudor que delataban su nerviosismo. Las 320 miradas presentes en el salón de conferencias de Caracas pesaban sobre él como plomo. La temperatura, aunque el aire acondicionado funcionaba a toda capacidad, parecía haber aumentado varios grados. El padre Luis, manteniendo la calma, respondió: «Pastor Alejandro, los milagros son la manifestación del poder de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Acaso no cree usted en los milagros de Jesús narrados en los Evangelios? ¿Acaso no cree en la resurrección de Lázaro, en la curación del paralítico, en la multiplicación de los panes y los peces?» Su voz resonaba con una firmeza que contrastaba con la agitación del pastor. Algunos asistentes asentían en silencio, mientras otros murmuraban en señal de aprobación. «Claro que creo en los milagros de Jesús», replicó el pastor Alejandro, un tanto a la defensiva. «Pero esos milagros fueron realizados por Dios, no por hombres o mujeres. La veneración a María, con sus supuestos milagros, es una distracción de la verdadera fe». Intentó recuperar su compostura, enderezando la espalda y fijando su mirada en el padre Luis. Sin embargo, la seguridad que había demostrado al inicio del debate parecía haberse esfumado. El padre Luis suspiró suavemente. «Pastor Alejandro, nadie dice que María realiza milagros por su propio poder. Los milagros que se le atribuyen son gracias concedidas por Dios a través de su intercesión. ¿Acaso no cree usted en la intercesión de los santos? ¿Acaso no dice Santiago capítulo 5, versículo 16? ¿La oración eficaz del justo puede mucho?» El silencio se hizo palpable en el salón, interrumpido solo por el zumbido del aire acondicionado. El pastor Alejandro titubeó. Sabía que el argumento de la intercesión de los santos era un punto débil en su defensa. Muchos de sus propios feligreses recurrían a la oración por los enfermos y necesitados, reconociendo implícitamente el poder de la intercesión. Su rostro reflejaba una lucha interna entre sus convicciones y la realidad de la fe vivida por muchos creyentes. «Pero María no es una santa común», argumentó finalmente con un tono de voz menos seguro. «Ustedes la exaltan por encima de lo debido. La llaman Reina del Cielo, mediadora de todas las gracias. Eso no está en la Biblia». Buscó el apoyo visual de algunos de sus seguidores, pero muchos evitaban su mirada, sumidos en sus propios pensamientos. El padre Luis sonrió con benevolencia. «Pastor Alejandro, la Biblia no lo dice explícitamente, es cierto, pero la tradición de la Iglesia, que es tan importante como la Escritura, nos enseña que María ocupa un lugar especial en el plan de salvación de Dios. Ella es la Madre de Dios, la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres. ¿Acaso no merece ser honrada y venerada?» El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el corazón de cada uno de los presentes. El pastor Alejandro se pasó la mano por el cabello, visiblemente frustrado. Su estrategia inicial de confrontación había fracasado. Sus argumentos, que parecían tan sólidos al principio, se habían desmoronado ante la serenidad y la sabiduría del padre Luis. La derrota se cernía sobre él como una sombra oscura. El ambiente en el salón se había vuelto denso, cargado de tensión y expectativa. «Ustedes se aferran a tradiciones humanas»,
insistió el pastor Alejandro, en un último intento desesperado por salvar la situación. Jesús dijo: «En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Mateo capítulo 15, versículo 9. Ustedes han añadido cosas a la palabra de Dios. Su voz temblaba ligeramente, denotando su creciente desesperación. El padre Luis negó con la cabeza. «Pastor Alejandro, la tradición de la Iglesia no es una invención humana, sino la transmisión fiel de la fe apostólica guiada por el Espíritu Santo. La tradición nos ayuda a comprender la Escritura y a vivirla en plenitud. No añadimos nada a la palabra de Dios, sino que la profundizamos y la hacemos más accesible a todos». El padre Luis miró fijamente al pastor, con una expresión de compasión en sus ojos. El pastor Alejandro guardó silencio. Sus argumentos se habían agotado. Su rostro reflejaba una mezcla de frustración, rabia y confusión. La mirada de los 320 asistentes lo abrumaba. Sabía que había perdido el debate, sabía que había defraudado a sus seguidores. La luz del sol comenzaba a desaparecer por completo, sumiendo el salón en una oscuridad que parecía presagiar su propio fracaso. Un murmullo recorrió la sala, un susurro colectivo de asombro y expectación. La figura del pastor Alejandro se encogía sobre el estrado, mientras que la del padre Luis se erguía con una serenidad imperturbable. La diferencia entre ambos era abismal. Uno, consumido por la ira y la frustración. El otro, lleno de paz y sabiduría. La batalla dialéctica había llegado a su fin. «Pastor Alejandro, usted cita Mateo capítulo 15, versículo 9. Pero olvida lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra». Pablo no solo habla de la Escritura, sino también de la tradición oral. ¿Por qué ignorar esta parte crucial de la Biblia? El padre Luis elevó un poco el tono, pero manteniendo la calma. El pastor Alejandro palideció. El padre Luis había revelado una contradicción flagrante en su propio argumento, utilizando la misma Biblia que él decía defender. La trampa se había cerrado. Ya no había escapatoria. Su silencio era la prueba irrefutable de su derrota. Algunos de sus seguidores bajaron la cabeza, avergonzados. Otros, en cambio, miraban al padre Luis con creciente admiración. La tensión en el ambiente era casi insoportable. Todos los presentes aguardaban la reacción del pastor Alejandro, esperando una respuesta que sabían que nunca llegaría. El silencio se prolongó durante varios segundos, que parecieron una eternidad. Finalmente, el pastor Alejandro respiró hondo y murmuró unas palabras inaudibles. «¿Eso es todo, pastor Alejandro?», preguntó el padre Luis, con una calma que contrastaba con la agitación del pastor. El silencio del pastor Alejandro era ensordecedor, una admisión tácita de su derrota. El sudor brillaba en su frente, reflejando la luz tenue del salón de conferencias. Sus manos, que minutos antes habían sostenido la imagen destrozada, ahora colgaban inertes a sus costados. «Parece que ha olvidado otro pasaje crucial», continuó el padre Luis, su voz resonando suavemente en el silencio. En Lucas capítulo 1, versículo 48, María dice: «Porque miró la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones». El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que las palabras calaran en la conciencia de los presentes. El pastor Alejandro permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. El padre Luis prosiguió: «¿Acaso María no fue elegida por Dios para ser la madre de su Hijo? ¿Acaso no fue llena de gracia, como dice el ángel Gabriel? Si Dios mismo la honró de esta manera, ¿quiénes somos nosotros para negarle nuestra veneración? No adoramos a María como a Dios, sino que la veneramos como la Madre de Dios y modelo de fe,
para todos los cristianos. El padre Luis miró fijamente al pastor Alejandro, esperando una respuesta. La sala permaneció en silencio. Algunos de los seguidores del pastor Alejandro comenzaron a murmurar entre ellos, visiblemente incómodos. Otros, en cambio, miraban al padre Luis con una expresión de creciente respeto. La tensión en el ambiente era palpable, como una cuerda a punto de romperse. El pastor Alejandro finalmente levantó la vista con una expresión de derrota en su rostro. Pero la Biblia dice que no debemos hacernos imágenes, balbuceó el pastor Alejandro, tratando de aferrarse a su argumento original. Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Su voz temblaba ligeramente, evidenciando su desesperación. El padre Luis asintió con calma. Es cierto, pastor Alejandro, pero ese mandamiento se refiere a la adoración de ídolos, no a la veneración de imágenes sagradas. En el mismo Antiguo Testamento, Dios ordenó la creación de imágenes para el Arca de la Alianza, 2 querubines de oro que la custodiaban. ¿Acaso Dios se contradice a sí mismo? El padre Luis hizo una pausa, desafiando al pastor Alejandro a responder. El pastor Alejandro guardó silencio nuevamente. Su rostro se había puesto pálido y sus manos temblaban visiblemente. Sabía que el padre Luis tenía razón. Sabía que había sido derrotado en el debate, pero su orgullo le impedía admitirlo abiertamente. La luz del sol se había desvanecido por completo y el salón de conferencias estaba ahora sumido en una penumbra que parecía presagiar su propio fracaso. Además, continuó el padre Luis, elevando un poco el tono de su voz, en Números capítulo 21, versículo 8, Dios le dice a Moisés: «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y la mirare, vivirá». ¿Acaso Dios no utilizó una imagen para salvar a su pueblo? ¿Por qué entonces condenar la veneración de imágenes que nos recuerdan su amor y su sacrificio? El padre Luis miró al pastor Alejandro con una expresión de compasión. Un susurro recorrió la sala, un murmullo colectivo de asombro y expectación. La figura del pastor Alejandro se encogía sobre el estrado, mientras que la del padre Luis se erguía con una serenidad imperturbable. La diferencia entre ambos era abismal. Uno, consumido por la ira y la frustración; el otro, lleno de paz y sabiduría. La batalla dialéctica había llegado a su clímax. El padre Luis dio un paso adelante, acercándose al pastor Alejandro. «Pastor Alejandro, no se avergüence de admitir que se ha equivocado. Todos somos humanos y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de nuestros errores y crecer en la fe». El padre Luis extendió su mano hacia el pastor Alejandro, ofreciéndole una señal de paz y reconciliación. El pastor Alejandro miró la mano extendida del padre Luis, con una expresión de conflicto en su rostro. Dudó por un momento, pero finalmente extendió su propia mano y la estrechó con la del padre Luis. Un suspiro de alivio recorrió la sala, y algunos de los presentes comenzaron a aplaudir. La tensión en el ambiente se había disipado, y una sensación de paz y armonía llenó el salón de conferencias. El pastor Alejandro bajó del estrado en silencio, con la mirada fija en el suelo. Algunos de sus seguidores se acercaron a él para consolarlo, mientras que otros se quedaron atrás, observando al padre Luis con una expresión de curiosidad. El padre Luis permaneció en el estrado, observando a la multitud con una sonrisa amable en su rostro. Sabía que había ganado el debate, pero no sentía ninguna alegría en su victoria. Un joven se acercó al padre Luis y le preguntó: «Padre, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cómo podemos reconciliar nuestras diferencias y vivir en paz unos con otros?» El padre Luis le respondió: «Debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó.
Debemos respetarnos mutuamente, incluso cuando no estemos de acuerdo. Debemos buscar la verdad en la oración y en el estudio de la Biblia, pero también debemos estar abiertos a la guía del Espíritu Santo y a la tradición de la Iglesia. El padre Luis continuó hablando a la multitud durante varios minutos, compartiendo palabras de sabiduría y esperanza. Algunos de los presentes se acercaron a él para hacerle preguntas, mientras que otros simplemente lo escuchaban en silencio, absorbiendo sus palabras. La conferencia había terminado, pero el debate continuaría en los corazones y las mentes de todos los presentes. La semilla de la duda había sido sembrada, y solo el tiempo diría si germinaría y daría fruto. El silencio que siguió al apretón de manos fue aún más elocuente que cualquier aplauso. El pastor Alejandro, con la cabeza gacha, se alejó lentamente del estrado, escoltado por algunos de sus seguidores más leales. La mayoría, sin embargo, permanecía en sus asientos, observando al padre Luis con una mezcla de curiosidad y respeto. El ambiente en el salón de conferencias, antes cargado de tensión, ahora se sentía extrañamente tranquilo, casi expectante. Una mujer de mediana edad, vestida con un sencillo vestido blanco, se acercó al padre Luis con cautela. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban la confusión y la esperanza que embargaban a muchos en ese momento. «Padre», preguntó con voz temblorosa, «¿esto significa que sí que hemos estado equivocados todo este tiempo?» La pregunta resonó en el silencio, esperando una respuesta que pudiera reconciliar décadas de divisiones y malentendidos. El padre Luis la miró con compasión. «No se trata de estar equivocados o en lo cierto, hija mía», respondió con suavidad. «Se trata de buscar la verdad con humildad y apertura de corazón. Se trata de comprender que la fe es un camino, no un destino. Y que en ese camino todos podemos aprender unos de otros, incluso de aquellos con quienes no estamos de acuerdo». Sus palabras, pronunciadas con calma y sinceridad, parecían disipar la incertidumbre que nublaba la mente de la mujer. Un hombre joven, con una Biblia desgastada en la mano, se acercó al estrado con determinación. Había estado sentado en primera fila durante todo el debate, tomando notas febrilmente y escuchando con atención cada argumento. «Padre Luis», dijo con voz firme, «usted ha citado las Escrituras con gran precisión, pero ¿cómo podemos estar seguros de que su interpretación es la correcta? ¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos siendo engañados?» Su pregunta, directa y desafiante, reflejaba la duda persistente que aún latía en el corazón de muchos. El padre Luis asintió con respeto. «Esa es una pregunta muy importante, hijo mío», respondió con calma, «y es una pregunta que todos debemos hacernos. La respuesta no es sencilla, pero creo que podemos encontrarla en la oración, en el estudio de las Escrituras y en la guía del Espíritu Santo. También debemos escuchar a la tradición de la Iglesia, que ha sido transmitida de generación en generación desde los tiempos de los apóstoles». El padre Luis hizo una pausa mirando al joven directamente a los ojos. «Pero sobre todo», añadió con énfasis, «debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si hacemos esto, creo que estaremos en el camino correcto». Mientras el padre Luis continuaba hablando, un grupo de personas se acercó al pastor Alejandro, que estaba sentado solo en una esquina del salón. Lo rodeaban con gestos de consuelo y apoyo, tratando de aliviar su humillación y frustración. El pastor Alejandro, sin embargo, permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo. Parecía absorto en sus propios pensamientos, luchando con las implicaciones de lo que acababa de suceder. Entre el grupo, una joven llamada Sofía, una de las seguidoras más fervientes del pastor Alejandro, se separó del grupo y se dirigió hacia el padre Luis.
Caminaba con paso firme, con los ojos llenos de determinación. Al llegar al estrado, se detuvo frente al padre Luis y lo miró con intensidad. «Padre», dijo con voz clara y resonante, «quiero agradecerle por lo que ha hecho hoy. Usted ha desafiado mis creencias, pero también me ha abierto los ojos a una nueva forma de entender la fe. No estoy segura de estar de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero estoy dispuesta a seguir buscando la verdad, incluso si eso significa cambiar mis propias ideas». El padre Luis sonrió con aprobación. «Esa es la actitud correcta, hija mía», respondió con amabilidad. «La fe no es un conjunto de dogmas rígidos, sino un viaje de descubrimiento. Y en ese viaje, todos podemos crecer y aprender, incluso de aquellos con quienes no estamos de acuerdo». El padre Luis extendió su mano hacia Sofía, quien la estrechó con gratitud. Un murmullo de aprobación recorrió la sala, mientras la tensión en el ambiente se disipaba por completo. Mientras tanto, el pastor Alejandro se levantó lentamente de su asiento y se dirigió hacia la salida. Caminaba con paso lento y cansado, con la cabeza gacha y los hombros caídos. Nadie lo detuvo, nadie intentó consolarlo. Parecía un hombre derrotado, abandonado por sus propias convicciones. Al llegar a la puerta, se detuvo por un momento como si estuviera dudando en seguir adelante. Luego respiró hondo y salió del salón, desapareciendo en la noche caraqueña. La partida del pastor Alejandro dejó un vacío en el salón, pero también abrió un espacio para la reflexión y el diálogo. La conferencia había terminado, pero el debate continuaría en los corazones y las mentes de todos los presentes. La semilla de la duda había sido sembrada, pero también la semilla de la esperanza, y solo el tiempo diría si germinarían y darían fruto, transformando la realidad religiosa de Venezuela. Algunos de los presentes se acercaron al padre Luis para hacerle preguntas, mientras que otros simplemente lo observaban en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. El padre Luis, por su parte, permanecía en el estrado, respondiendo a las preguntas con paciencia y sabiduría, ofreciendo consuelo y esperanza a aquellos que lo necesitaban. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero también sabía que era posible y estaba dispuesto a seguir caminando por ese camino, guiado por la fe y el amor de Cristo. Al final de la noche, cuando el salón de conferencias quedó casi vacío, el padre Luis se quedó solo en el estrado, contemplando el cuadro roto del Inmaculado Corazón. Lo recogió con cuidado, limpiando los fragmentos de vidrio y las astillas de madera. Sabía que la imagen nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que su significado permanecía intacto, porque el amor de Dios, como el corazón de María, es inmaculado, inquebrantable e incondicional. Y ese amor, pensó el padre Luis, es la única esperanza que tenemos para construir un mundo mejor,